Bueno, tenemos que Carl Jung era un fiel discípulo de Sigmund Freud y Jung sentía una admiración grande por Freud y todas las teorías que él tenía y él no estaba de acuerdo en algunos aspectos, pero tenían opiniones divididas, como la opinión de la libido o del complejo de Edipo, aunque durante algunos años esas diferencias pues fueron llevadas sin problema, aunque con el paso del tiempo terminarían por romper esa relación que ellos sostenían. Posterior a ello, ellos se fragmentan. Y este Freud, por su parte, crea lo que es el psicoanálisis, o bueno, él ya tenía el psicoanálisis, y Carl Jung crea lo que es la psicología analítica. También se le conoce como lo que es la psicología profunda, y estas teorías son elaboradas por Jung en 1913, partiendo de la existencia de un inconsciente colectivo en la psique de cada individuo. De manera que nuestra conciencia, que es la parte de nuestra mente en la que, por decirlo de alguna manera, tenemos en algún momento algún acceso. Por su parte, Carl Jung, él cree que la libido es una energía neutra. Freud sostenía que la libido era una energía de tipo sexual y en la psicología analítica se trata de una fuerza vital neutra que va dependiendo de las circunstancias de cada ser humano y se puede manifestar de diferentes maneras, entre las cuales puede ser sexual, pero no necesariamente. También se dice que esa libido puede ser de tipo creativa, se puede utilizar para realizar cosas creativas. Volviendo al tema del inconsciente colectivo, pues bueno, también no solo tiene que ver con el inconsciente personal, donde se van a acumular todos esos complejos, sino todos los contenidos de tipo transpersonal que van a morar en el interior que tenemos. Jung denomina estos contenidos como arquetipos y en relación al yo consciente con el inconsciente colectivo la denominó autorrealización psíquica. Lo que Carl Jung básicamente busca es crear un diálogo entre el consciente y el inconsciente, en donde se usa como instrumento la imaginación activa y la interpretación de los sueños que al vincular la conciencia con el inconsciente permiten la transformación psíquica y por lo tanto también el paciente va a ser curado. Jung, Jung utiliza el test de la asociación de las palabras en el que el terapeuta y el paciente están en sesión y el paciente bueno, el terapeuta va a decir unas palabras y el paciente las va a asociar a algo contando con un número determinado de tiempo. Principalmente el objeto del método de Carl Jung era lograr la autorrealización, el despliegue de lo que él denomina el sí mismo, como una articulación de los diferentes arquetipos, siendo la energía que explica esta dinámica la libido, que es el interés que expresa el sujeto hacia los diversos objetos. Y no solamente es una energía sexual como lo marca Freud. Conforme a los opuestos en la autorregularización de la psique, bueno, para comprender la realidad del mundo, la psique entiende todas las formas de vida como una lucha entre esas fuerzas antagónicas que van a generar cierto tipo de tensiones, las cuales al resolverse producen un desarrollo en el individuo. Carl Gustav Jung, uno de los pioneros en reflexionar sobre la potencialidad del símbolo y el símbolo transpersonal de la conciencia humana, que estudió los complejos psíquicos y los arquetipos, lo cual lo condujo a explorar a través de las formas simbólicas aspectos transpersonales en la realidad humana. Carl Gustav Jung no fue indiferente a la condición de conceder a todos los símbolos el carácter exclusivo del signo mediante el método interpretativo de los sueños, delirios y mitos, reconocer que todos los símbolos son signos, mas no todos signos son símbolos. Jung concibió a sí mismo como el principal generador de símbolos, los complejos psíquicos y los transpersonal. Jung al referirse a los componentes estructurales de la personalidad o arquetipos del desarrollo psíquico. Ningún arquetipo es reducible a una fórmula sencilla.
Jung, al estudiar las mitologías universales y una variedad de panteones de divinidades, constató que en los sueños y fantasías de algunas personas del moderno mundo europeo emergían esas imágenes arcaicas, mitológicas, sin haber sido contacto o información de esas configuraciones simbólicas. Tal perspectiva mística, simbólica, reconoce la existencia poderosa de fuerzas personificadas, complejos psíquicos y representaciones arquetípicas extraídas de la energía psíquica de las emociones y el inconsciente colectivo, que dotadas de cierta autonomía actúan sobre la vida anímica, personal y colectiva que rige parcialmente la trama existencial. Muchas gracias. Hoy les voy a hablar sobre uno de los máximos exponentes del humanismo, que es Carl Rogers y sus aportes a la psicoterapia. Carl Rogers tenía la premisa de que el hombre nace siendo bueno y con el tiempo se va corrompiendo, y esto es de acuerdo al contexto en donde éste se va criando. Carl Rogers creía que el hombre siempre debe de estar en busca de su autorrealización, y para esto él creó estos puntos que a continuación te voy a decir. Las características de Rogers para alcanzar la autorrealización son las siguientes. No usar máscaras, y con esto se refiere a ser auténtico, a ser tú en todos lados. Otro punto es dejar de decir debería y cambiarlo por el yo quiero. Esto para comprometerte contigo mismo y con las personas que te rodean. El siguiente punto se refiere a tomar un proceso, y esto quiere decir aceptar que necesitamos ayuda de un profesional, que en este caso podría ser un... El siguiente punto es no satisfacer las necesidades de los demás, esto es darte prioridad a ti mismo y de esta manera luchar por lo que tú quieres. Otro punto es abrirse a la experiencia, y esto quiere decir que des por hecho que existen cosas nuevas, que el mundo no solamente es blanco y negro y que no tienes siempre tú la razón, para que de esta manera pues puedas abrir tu mente y conocer más cosas. Otro punto es comenzar a ver a los otros, y para esto pues necesito primero reconocerme a mí y aceptarme a mí para poder ver lo que los demás me ofrecen y lo que yo les puedo ofrecer. Dejar de generar expectativas, eso también es muy importante para la autorrealización, es decir, yo no necesito cumplir con las expectativas de nadie más que con las mías, y para esto pues necesito saber qué es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y para finalizar, autorrealización. Y para esto necesito saber quién soy, qué es lo que quiero, qué es lo que tengo, llegar a una aceptación y qué quiero hacer con todo esto para llegar a hacer lo que yo tengo que hacer en esta vida, lo que yo creo que es mi meta. Esos son los puntos importantes para una autorrealización según Rogers. Carl Rogers también nos aporta sus principios, y estos son 3, y a continuación te los voy a decir. Uno es la estimación positiva incondicional, y esto se refiere a que el paciente debe de aceptar a su terapeuta tal y como es, y la otra también es que el paciente es el único que sabe cuál es el problema por el que asiste a terapia, y de esta manera se pueda ayudar a... Carl Rogers nació en Oak Park, Illinois. Fue el cuarto hijo de 6 que fueron en su familia. La visión de Rogers acerca de la personalidad habla de que él considera que las personas son buenas de nacimiento y que la sociedad es la que lo corrompe. Visión de Rogers acerca de la teoría de la investigación. Carl Rogers afirma que la ciencia es producto de la búsqueda de valores del significado para las interrogantes que tiene el ser humano y que solo tiene significado para él. Teoría de la personalidad de Carl Rogers. La terapia de Carl Rogers es la no directiva, centrada en el cliente. Posteriormente, terapia centrada en la persona. Este método se aplica para trabajar con las emociones. Se inspira en la psicología humanista y se utiliza en el marco de la relación paciente-terapeuta. Su teoría parte de la relación con los clientes. La formulación de la estructura y la dinámica de la personalidad se derivan de su método terapéutico. Se enfoca al hablar de la naturaleza humana. La terapia centrada en la persona afirma que la capacidad para cambiar y a su vez mejorar la personalidad se encuentran de manera intrínseca, es decir,
al interior del individuo. El terapeuta no es capaz de producir el cambio, sino la persona. Esto solo facilita el proceso de cambio. Rogers decía que el ser humano es un ser racional, regido por el yo y la experiencia. Rechazaba la idea de que los sucesos del pasado controlaban o tenían injerencia en la conducta actual. Da énfasis en el consciente y el presente. La personalidad de él entiende. Su teoría se enfoca en sí mismo y su tendencia a la autorrealización. El conocimiento del sí mismo predice su comportamiento. La tendencia a la realización se refiere a los aspectos fisiológicos y psicológicos. Los cambios tienen origen genético, aunque en estos cambios hay lucha y sufrimiento. El proceso de regulación organísmica es el mecanismo regulador del ciclo vital, donde se evalúa si las experiencias son positivas o convenientes. Las experiencias negativas son inconvenientes. La teoría dice que la realidad del entorno depende de la manera en la que se percibe, aunque cada percepción cambia con el tiempo. Por lo tanto, las percepciones afectan el comportamiento porque se prefieren evitar las experiencias negativas y repetir las positivas. La realidad del entorno depende de cómo se percibe, aunque no coincida con la realidad, y esta reacción es distinta entre cada individuo. Esta percepción es cambiante. La percepción es subjetiva y de ahí se desarrolla una nueva idea llamada fenomenología, que dice que la única realidad en la que se puede estar seguro es la de nuestro mundo subjetivo de la experiencia, la percepción interna de la realidad. La experiencia es la autoridad máxima, es la prueba de validez de mi experiencia personal. Relacionándolo con la psicología transpersonal, vemos que tienen orígenes básicos, como el hecho de que los clientes tienen la capacidad de analizar las raíces de sus problemas y reencauzar el crecimiento de la personalidad, que había sido impedido por alguna incongruencia en el concepto y sus experiencias. Recordemos que todo suceso vivido por el ser humano es intrageneracional, intergeneracional e intrageneracional. En la Gestalt, recordemos que la palabra Gestalt tiene su origen en Alemania y significa fondo forma. La psicología es de la percepción o del laboratorio, también conocida. También en esta psicoterapia se centra mucho en el contacto, y la neurosis aquí surge cuando el ser humano pierde el contacto con su entorno y también sobre sí mismo como un organismo. Esto impide que éste vaya a jerarquizar sus necesidades y comienza también a confundirse. De esta manera no va a solventar sus necesidades y las pospone hasta el desencadenamiento de una patología. Desde lo transpersonal, se deben satisfacer las esferas del ser humano biopsicosocial. Por eso, esto hace que se haga referencia al segundo postulado transpersonal. El todo afecta a cada una de las partes y cada una de las partes afecta al todo. En la Gestalt se exploran las relaciones dinámicas que tienen conexión en los numerosos elementos de la realidad. La Gestalt afirma que la mente funciona de la misma manera y en el conjunto de las percepciones. Es por ello que al trabajar de una manera única y se conjunten ciertas percepciones, se vincula al primer postulado transpersonal, que es lo que se conecta junto, se dispara junto. En el ciclo de la experiencia se forma desde la desensibilización y se forma una figura. A partir de la figura va a emerger una necesidad y se va a generar una sensación de impulso. Y esto sucede para que se oriente hacia algo satisfactorio. Este problema se puede erradicar con alguna de las anteriores, habiendo interrupciones de contacto, e impide que la persona tenga una conciencia y sea certera en la búsqueda de satisfacción de necesidades. La Gestalt va a mencionar que en el ciclo de la experiencia se forma una figura, y al formarse se vincula con el quinto postulado, que dice que los seres humanos tendrán a simbolizar el mundo que los rodea.